Pues buenos días, es un gozo de estar con vosotros y también agradezco mucho la oportunidad de poder compartir la palabra con vosotros. Hoy tengo bastantes papeles, pero no significa que el mensaje vaya a ser más largo. Será normal. Bueno, en primer lugar, tenemos que pensar en el gobierno de la Iglesia. Y con ese propósito tenía en esta mañana el mensaje. En sí, el calendario que habíamos propuesto, íbamos a tratar la mujer samaritana, y Dios mediante lo haremos el próximo domingo. Pero hoy vamos a meditar sobre lo que es el gobierno de la Iglesia. Si me permitís, y para distendirnos un poco, me gustaría leer un artículo de un escritor que es un poco socarrón, gracioso, y bueno, es Arturo Pérez Reverte. Dice así: en el año 96, cuenta la crónica, se celebra una competición de remo entre dos equipos, el primero compuesto por trabajadores de una empresa española y el otro por colegas de una empresa japonesa. Apenas se da la salida, los japoneses salen zumbando: Banzai, Banzai, dale que te pego al remo, y cruzan la meta una hora antes que el equipo español. Entre gran bochorno, la dirección de la empresa española ordena una investigación y obtiene el siguiente informe, comillas: se ha podido establecer que la victoria de los japoneses se debe a una simple argucia táctica, mientras que en su dotación había un jefe de equipo y 10 remeros. En la nuestra había un remero y 10 jefes de servicio. Para el próximo año se tomarán las medidas oportunas. Año 97. Se da de nuevo la salida y otra vez el equipo japonés toma las de Villadiego desde el primer golpe de remo. El equipo español, pese a sus camisetas Lotto, sus zapatillas Nike, sus remos de carbono hidratado, que le han costado a la empresa un montón, algunas cosas no puedo leer de este otro escritor, llega esta vez con 2 horas y media de retraso, con GPS y parabólica sponsor de la prueba. Vuelve a reunirse la dirección tras un chorreo espantoso de la gerencia. Encargan a un departamento creado instantáneamente la investigación y al cabo de 2 meses de pesquisas se establece que, comillas, el equipo japonés, con táctica obviamente conservadora, mantuvo su estructura tradicional de un jefe de equipo y 10 remeros, mientras que el español, con las medidas renovadoras adoptadas después del fracaso del año pasado, optó por una estructura más abierta, más dinámica, y se compuso de un jefe de servicio, un asesor de gerencia, 3 representantes sindicales, 5 jefes de sección y una unidad productora de esfuerzo físico, o sea, un remero. Gracias a lo cual se ha podido establecer que el remero es un incompetente. Bueno, no leo. El informe termina, después de crear más comisiones de investigación y de comités de calidad y demás, el remero dice que reme. Tu tía, la del pueblo. No hace demasiado incluso salió una foto en un periódico, o fue en las noticias me parece, de una obra pública que estaban trabajando 12 trabajadores en un tramo de acera de unos 10 metros y los trabajadores tenían que esperar con la carretilla cargada de escombro, tenían que esperar una cola porque no daba tiempo a descargar al contenedor. Y era vergonzoso porque dices, a ver, ese trabajo que se puede hacer con 3 personas, estaban ahí como 10 y ahí esperando. Ese es un aspecto muy humano de lo que es la vida de la Iglesia. Recuerdo cuando a veces hablaba con mi padre, cuando yo me convertí a los 15 años, me acuerdo que a veces hablaba con mi padre y mi padre se imaginaba que la Iglesia era pues una reunión de amigos donde cada uno aportaba lo que tenía. ¿Es eso la Iglesia? Es una comunidad de vecinos donde cada uno aporta su talento. La Escritura nos enseña
que Dios ha hecho reyes y sacerdotes a todos los creyentes y que en Cristo no hay diferencia. No tenemos otro mediador que Jesucristo. No hay ningún ser humano que se pueda erigir como mediador imprescindible entre Dios y nosotros. Ahora, ¿significa eso que no somos bendecidos por otros? ¿O que Dios no pone cierta autoridad espiritual en la Iglesia? En 1 de Juan 2,27 nos dice que la unción que hemos recibido del Señor Jesús, el Espíritu Santo, permanece en nosotros y fíjate lo que dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma, el Espíritu Santo mismo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Así que yo me puedo ir a mi casa, que no hay ningún problema. ¿Es así? Claro que no dependemos de nadie. Claro que no existe un magisterio de la Iglesia sin el cual no podamos acceder a lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿significa eso que no tenemos nosotros algún tipo de gobierno, algún tipo de estructura como cuerpo? ¿Es que funcionamos todos así, sin más? Eso me gustaría meditar en esta mañana. Dejadme leer un pasaje. Podríamos escoger varios, pero he escogido este, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Y dice la Escritura: Cristo mismo, porque está hablando del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es quien constituye, quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, eso somos todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje nos da algunos trazos de lo que es el gobierno de la Iglesia. Dejadme meditar tres cosas en esta mañana, pensando en nosotros como congregación. La primera es que nos planteemos qué constituye una iglesia. La segunda es plantearnos, aunque sabemos que todo ejercicio en la Iglesia es fruto del impulso del Espíritu, y sin el Espíritu Santo aquí ninguno de nosotros somos nada, pero quisiera meditar sobre aspectos humanos y luego sobre dones espirituales, y después unas conclusiones. Pero, en primer lugar, antes de tratar del gobierno de la Iglesia, creo que es necesario que nos planteemos qué es una iglesia. El apóstol Pablo, por ejemplo, en sus epístolas, a veces habla de la iglesia en un sentido universal. Es el sentido donde todo creyente en el Señor Jesucristo, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados en cualquier época y ha creído que Jesucristo es su Salvador, es hijo de Dios y forma parte de la Iglesia, ese cuerpo de Cristo, ese edificio espiritual de Dios. Por ejemplo, Efesios 1:22, cuando dice que Dios dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas, pero lo dio a la Iglesia, de forma que el Señor es la autoridad, es quien provee, es quien suple, es quien envió el Espíritu Santo, es quien constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor Jesucristo es quien edifica la Iglesia. Ahora,
hay otras veces en que la Iglesia se hace concreto, ¿no? Y dices, no, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Eso es lo que creemos, ¿no? Lo dice Mateo 18. Ahora, curiosamente, ese pasaje de Mateo 18, ¿alguien se acuerda para lo que es? ¿Me puede decir una palabra del tema de ese pasaje? Es disciplina. Es cuando, porque una persona obra incorrecta e injustamente y rechaza la reprensión de uno, de 2, del Consejo de la Iglesia y de la Iglesia misma, es expulsado ¿de dónde? De la Iglesia. Y no de la Iglesia espiritual, porque 1 Corintios capítulo 5, por ejemplo, echan a Satanás, echan fuera de la Iglesia a una persona que era inmoral con su propia madrastra. Y tienen que echarlo de lo que es el cuerpo local de creyentes, porque luego dice para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que nosotros no tenemos potestad de quitarle la salvación a nadie, pero sí tenemos la responsabilidad de que si alguien vive fuera de orden, tenemos la responsabilidad de definir qué es la Iglesia y qué no es la Iglesia. ¿Me comprendéis? Si no, ¿de dónde lo vamos a echar? ¿Dónde no puede entrar? Dices, no, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor en medio de ellos. Vale, primero te he dicho en qué contexto está esa enseñanza, precisamente demarcando lo que es la Iglesia y hablando de a veces alguien que, al menos por disciplina y temporalmente se espera, tengas que reprenderlo y sacarlo de esa comunión. Entonces, ¿qué define esa comunión? ¿Qué define esa Iglesia? ¿Quién está dentro y quién está fuera? Dices, no, mira, dice, yo y mi familia, si nos vamos al desierto del Sáhara, somos una iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Os pregunto. ¿Sí o no? Y pasan 10, 15 años y sigues siendo tú con tu familia en tu casa, que te reúnes el domingo y lees un ratito la Biblia. ¿Eres una iglesia? ¿Eres una iglesia donde Dios reparte dones de pastorado, de ancianos, diáconos? ¿Eres una iglesia? ¿Qué es lo que constituye una iglesia aquí en la tierra? Porque Pablo, por ejemplo, dice, ¿sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, y está hablando en su segundo viaje misionero, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros? O sea, cuando Pablo estuvo a partir de su segundo viaje misionero, y aquí está escribiendo más o menos en el año 62, unos 5 o 7 años después, resulta que Pablo dice, no me ayudó ninguna otra iglesia, sino solo vosotros. La pregunta es, ¿qué era una iglesia? ¿Está Pablo diciendo que ninguna familia que se reunía en su casa, su mujer, sus hijos y alguien más, que ellos no me ayudaron? Creo que es necesario que seamos conscientes de lo que diferencia a una iglesia. Yo sugiero, según la Escritura, 3 elementos. En primer lugar, necesitamos una declaración de fe. Vemos que los dones del Espíritu y el gobierno de la Iglesia tiene una columna vertebral que es la enseñanza. El anciano tiene que ser capaz de enseñar. Por supuesto, tiene que tener unas características morales y espirituales. Tiene que ser de bendición y la congregación debe apreciar que ese hermano es de bendición, es un ejemplo para la iglesia.
Pero una de esas características necesarias es capacitado para enseñar. Cuando aquí hablamos de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de Cristo, ¿de qué dones estamos hablando? ¿Apóstoles? ¿Profetas? ¿Evangelistas? ¿Pastores y maestros? ¿Hay alguno de ellos que no enseñe? No. Así que nosotros, una iglesia, en primer lugar, es portadora de un mensaje. No es solamente que creemos en el Señor y ya está. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Que es Dios encarnado? ¿O que fue un buen maestro que, bueno, mira, hizo méritos y Dios lo resucitó? Creemos que la Escritura es inspirada por Dios y que cada palabra tiene autoridad en sí misma por encima de nosotros. Eso es nuestra declaración de fe. Y en la mayoría de estatutos de cualquier iglesia, después de decir cómo se llama y dónde está, ¿qué es lo que tiene? Artículo 3, declaración de fe. ¿Por qué? Porque una iglesia se establece por el motivo principal de un mensaje. Somos portadores del mensaje, custodios del mensaje, anunciadores de ese mensaje. Es nuestra razón de ser. Ahora, en segundo lugar, algo que constituye a una iglesia, que digamos le da forma, cuerpo, solidez y estructura, según la Escritura, es un gobierno reconocido por la misma iglesia. Primero, hemos definido qué es iglesia, quién es creyente y quién no es, quién está en esa iglesia y quién no debe estar. Segundo, hemos de tener un entendimiento de a quienes vemos como ejemplos entre nosotros, a quienes reconocemos como capacitados para que nos gobiernen, para que nos dirijan, para que nos sirvan, nos sean ejemplos, referentes de qué es la vida espiritual. Ahí hablamos, por ejemplo, la diferencia de cuando Pablo, por ejemplo, escribe a los romanos una iglesia y dice: quiero ir a vosotros para confirmaros en la fe. Porque evidentemente en Roma no había ancianos ni diáconos. Sin embargo, como hemos dicho, año más o menos 62, Pablo escribe a los filipenses y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia de los filipenses con sus obispos y diáconos. Es una iglesia madura, que no solamente es portadora del mensaje, sino que ha llegado a un entendimiento mutuo de cómo debe gobernarse. Ahora, y eso en nuestros estatutos o en los estatutos de cualquier iglesia evangélica es uno de los puntos siguientes: cómo nos gobernamos. Y ahí, por ejemplo, las asambleas de hermanos hablan de un gobierno de varios ancianos, donde en teoría no hay ninguno que presida, sino que todos son voces que colaboran en un consejo colegiado, y luego están los diáconos y la iglesia. Las iglesias bautistas normalmente tienen un anciano que preside, digamos, el resto de ancianos. Anteriormente había un pastor nada más, anciano, y luego diáconos y la iglesia. Ahora, algunas iglesias tienen algo que yo no he visto muy comúnmente, y es un pacto. ¿Sabéis lo que es un pacto? Algunos por ahí sonríen porque lo saben lo que es. Un pacto no es otra cosa que una expresión ya no solo de cuál es nuestra fe que está aquí, ya no solo cuál es el mensaje ortodoxo de la fe cristiana, sino que nosotros como creyentes
nos comprometemos en la práctica a una expresión visible de vida cristiana. Y el que quiera añadirse a este cuerpo de creyentes, así es como entendemos la vida cristiana. Recuerdo una vez en un contexto que dije, ¿por qué no hacemos un pacto como iglesia? Y alguien decía, eso es papel. Y bueno, es papel. Una declaración de fe también es papel. Pero si no decimos cómo queremos vivir, entonces, ¿qué pasa? ¿Que nuestra práctica no importa? ¿Me dejáis leer, por ejemplo? Tengo varios pactos. Uno lo tengo en inglés, 2 en castellano, y los 2 que tengo en castellano son de iglesias bautistas. Por ejemplo, dice, teniendo el convencimiento de haber sido guiados por el Espíritu de Dios para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y habiendo sido bautizados, en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en presencia de Dios y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa, como un cuerpo que somos en Cristo. Esto es el preámbulo. Y dice, prometemos mediante el auxilio del Espíritu Santo vivir en el amor cristiano, esforzándonos por el adelanto de la Iglesia, en conocimiento, en santidad y amor, promoviendo su prosperidad y espiritualidad, manteniendo la adoración, observando las ordenanzas, disciplina y doctrina. Segundo, como mayordomos cristianos prometemos contribuir regularmente para el sostenimiento, los gastos generales, el alivio de los pobres, el la extensión del Evangelio en todas las naciones. Prometemos cultivar la devoción familiar y la personal. Educar a nuestros niños cristianamente, procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de toda persona con quien tengamos ocasión de conversar. Estoy a la mitad. Delante del mundo prometemos andar con prudencia, siendo justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos, ejemplares en nuestra conducta. ¿Te das cuenta de las cosas que se expresan en ese pacto? No se expresa si Cristo es Dios, si la Escritura es inspirada. Se expresa el propósito de una vida cristiana. Aquí no estamos ni para calentar bancos, ni para tener una seguridad de que somos miembros de, no, estamos con una misión. Y tenemos un compromiso que tomamos solemne y gozosamente con nuestros hermanos. Como hermanos en la fe, prometemos cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal. Este pacto luego es para poner un póster así, toda la pared, ¿no?, en la entrada de la iglesia, para que nos acordemos de cuál fue nuestro pacto y por qué nos hemos... Bueno, en nuestra iglesia no tenemos pacto, así que tranquilos. Pero ¿veis el lugar que tiene este pacto? Aquí no estamos hablando de a ver cuánto de pecado puede hacer un miembro para no sacarlo del cuerpo de la membresía. Aquí estamos hablando de que quien quiera ser miembro de la iglesia tiene un corazón a 100. Nosotros no forzamos a nadie que sea miembro, pero lo que no queremos son medias tintas. ¿Sabes? Hay una iglesia que yo le tengo mucho cariño. Está a más de 300 kilómetros de aquí. Ellos tienen una política un poco peculiar. Fue una iglesia que la fundó un hermano de la generación de los 60 o 70. Esos guerreros fieles, como algunos de nuestros mayores también, que padecieron la persecución y la presión del franquismo y la intolerancia de la dictadura. Y esta iglesia, cuando un creyente de otra iglesia viene a visitarles, como venga a visitarles 3 veces, le dice:
¿vosotros qué quieres? ¿Quieres congregarte con nosotros? ¿O qué? Dice, no, sí, pues mira, si quieres congregarte, nuestras actividades son viernes por la tarde, sábado por la tarde estudio bíblico, domingo por la mañana culto de la iglesia, comemos juntos en la iglesia y domingo por la tarde estamos juntos en un culto. Si quieres venir a todo, bien. Si no quieres venir a todo, no te preocupes, busca otra iglesia. Dice, porque no queremos, estas son sus palabras, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, solo os lo digo para que reflexionemos sobre qué constituye una iglesia, ¿no? Dice, estos hermanos, que es, bueno, no voy a decir de qué denominación es, no es carismática, es tradicional española de años dicen, no queremos que nadie se plantee si le apetece o no le apetece venir a la reunión. El que quiera venir, aquí estamos. El que no, no pasa nada. No pasa nada, hay otras iglesias. ¡Brutal! ¿O no? Yo creo que es un poco un extremo. Pero lo que está claro... He perdido mis apuntes y eso puede ser peligroso. Lo que está claro es que nosotros no somos portadores solamente de una declaración de fe, de un credo, o como se llaman también en teología, de un símbolo. Nosotros somos portadores de un mensaje vivo y de alguna manera tenemos que vivirlo. Una de las cosas que desde que yo entré aquí he enfatizado, y lo vuelvo a hacer hoy, es algo que dicen vuestros propios estatutos, los estatutos de esta iglesia. Y es que dice que los ancianos, los diáconos, tienen que ser ejemplos de asistencia a los cultos y participación en todas las actividades. Lo dicen los estatutos, los que escribieron nuestros queridos hermanos que ahora son muy mayores. Y habla de una manera que dices, el que quiera, el que apetezca obispado, buena obra desea, pero no es cualquier cosa. Vuelve la pregunta, ¿qué constituye una iglesia? Una declaración de fe, una declaración de cómo se gobierna, pero también está bien considerar un pacto, requisitos y obligaciones de sus cargos y también de sus miembros. Conocía una iglesia que tenía más de 450 personas todas las mañanas y su membresía era de apenas 65 personas. Ellos no tenían ninguna prisa en crecer como miembros. El que quisiera, bien está. No forzaban a nadie, pero el que entraba tenía que comprometerse. Estábamos para lo que estamos. Y hablo de una iglesia que la mitad de su presupuesto iba a misiones. O sea, no hablo de una iglesia cerrada que... No. Estoy hablando de una iglesia, una de las iglesias más contemporáneas y vivas que he conocido y que la mitad de su presupuesto, bueno, a nosotros nos apoyaban con la mitad de nuestro sueldo. O sea, y como nosotros habían otros. Entonces, ¿qué constituye la iglesia? En Santiago, aunque la palabra iglesia se menciona una vez y congregación también, la epístola está dirigida tanto a hermanos como a ricos injustos, a codiciosos y a pecadores. No presenta Santiago el concepto cerrado de iglesia, entre otras cosas porque pensamos que Santiago fue escrito más o menos por el año 45 a unos creyentes hebreos, de trasfondo hebreo, que habían sido dispersos y todavía no tenían una definición de iglesia establecida. Y en sus reuniones venía gente de todo tipo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Corintios, como hemos dicho, dice el apóstol Pablo, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Hay un momento cuando la iglesia se reúne. Incluso dice Pablo a los Corintios, primera epístola 14:23, dice, si toda la iglesia se reúne en un lugar,
Porque aunque hubiera durante la semana reuniones en casas, pero el primer día de la semana, probablemente día de celebración de la Cena del Señor, si toda la Iglesia se reúne en un lugar, ahí sí que encontramos una definición de una iglesia local. Por eso hablamos de gobierno de iglesia. ¿Gobierno de qué? ¿Gobierno de qué? ¿Podríamos hablar de cómo Mercadona gobierna a sus clientes? Creo que no. ¿Podríamos hablar de cómo los cines gobiernan a su clientela? No. El que quiere viene y el que no, no viene. ¿No? ¿Somos nosotros un cine? No. Nosotros tenemos una misión. Queremos definir un proyecto. Queremos definir una dirección. No somos el centro del mundo. Somos portadores de un mensaje. Somos discípulos de una realidad mucho más grande que nosotros. La Iglesia no somos el centro, no importa cuántos años hace que estamos en un mismo lugar, no importa que conozcamos cómo era esta calle cuando ni siquiera estaba asfaltada, o no importa si acabamos de llegar. Somos portadores, somos discípulos de Jesucristo. Portadores y anunciadores de las virtudes de aquel que nos amó. Entonces, ¿cómo nos gobernamos nosotros como iglesia? Primero debe haber una iglesia a la que gobernar, a la que dirigir, a la que conducir. Debe haber unos creyentes. ¿Sabéis lo que dicen algunos hermanos cuando surgen problemas en algunos círculos evangélicos? Una frase que me llama mucho la atención y me hace gracia. Dice, el problema es que hay demasiados jefes y pocos indios. Bueno, el gobierno de la Iglesia. Dejarme reflexionar o meditar en algunos pasajes, y todavía no nos metemos en el pasaje. Voy a tomarme 5 minutos para hablar de 3 personas que creo yo, en cierta manera, nos hablan de la tarea que tiene cualquier anciano, incluso en un sentido diáconos también, cualquier responsable de un área. En primer lugar, la Escritura habla de ministros, siervos, y la palabra en griego, que la conocéis, sabéis más griego de lo que pensáis, diácono. Diáconos o diaconeo es el verbo o el nombre. Por ejemplo, el Señor Jesucristo cuando dice, el que me honra, mi Padre le honrará, y donde yo estuviere, allí estará también mi diácono, mi servidor. Todos somos servidores. También se habla cuando alguien tiene un don espiritual que comparte con otras personas. Es servidor, pero ¿dónde está el enfoque o el centro? No está en las capacidades que tú tienes o que hayas recibido, sino se trata de la tarea que tú haces. Un querido amigo, me acuerdo, después de estudiar varios años juntos, él me dijo una frase que se me quedó grabada. Dice, claro, dice, como pastor hay ciertas cosas que tienes que hacer. O sea, no vengas con, no, el Señor, la oración, no. Hay ciertas cosas que tienes que hacer. Y no hay excusas, ni hay tienes que hacer. Y creo que es totalmente cierto. Existen ministros de la palabra. ¿Qué quiere decir? Personas que están dedicadas a la enseñanza de la Escritura, y eso es común a apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. También se habla de ministros cuando se dice alimentar a los pobres o proveer para los necesitados. Es un ministerio. También cuando se lleva una carta, también cuando se escribe una carta. Otra palabra es el pastoreo. El pastoreo es una palabra que claramente
dice aquí, Jesús dio dones a los hombres y uno de esos dones es pastores y maestros. Pero pastor es una palabra más allá de un don, entre comillas, del Espíritu. Cuando el Señor vio a las multitudes dispersadas, necesitadas, ¿cómo las vio? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es un pastor entonces? Una persona que cuida a los que tiene bajo su responsabilidad, el cuidado, la atención. Ahí personalmente es donde muchas veces fallas porque no puedes llegar a todo lo que te gustaría. Pero esa es nuestra labor. El gobierno de la Iglesia no es un gobierno de oficina, no es un gobierno de comité, es un gobierno de estar al nivel de los hermanos para ayudar, para oír, para atender, intentar aconsejar. Pastor, acordaos, dice la Escritura, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y su ejemplo imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Dice también la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Puedo decir, si me permitís, que el pastor no es siempre una persona a quien le pagas un sueldo? Eso iré después a los dones espirituales. Pero un pastor no es solamente aquel que le contratas. El pastor es un don del Espíritu. Y tú como creyente debes discernir quién es el pastor de la congregación donde te identificas y toma lo que te dice del Señor. Él no te va a hacer daño. Que hay algunos pastores que se les sube a la cabeza, claro que sí, pero aún así la Escritura es lo que es y el Señor y su pueblo se gobiernan como Él lo ha dejado. Búscate tu pastor. No seamos tan independientes y tan suficientes que no necesitamos de nadie. Busca tu pastor. Otra palabra es obispo, que significa sobreveedor. Obispo es casi una transliteración del griego y scopio, telescópico, habla de visión. Pues episcopos es una persona que es capaz de ver por encima de la congregación para ver cuáles son sus necesidades. Y por último, ancianos. Anciano es un término, de verdad, meditando para este mensaje, he llegado a tener más cariño por ese término, porque ancianos no es una figura solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Podríamos hablar de los 70 hombres que Moisés escogió para que le ayudaran a juzgar al pueblo de Israel. Pero es que no solamente en Israel, sino los romanos, los egipcios, también tenían sus ancianos. Parece que el nombre de anciano es un nombre genérico para reconocer que por la experiencia, por la edad y supuestamente sabiduría, estos ancianos que así eran reconocidos eran capaces y dignos para gobernar, para dar una palabra de consejo, para ser referencia de la nación a la que servían. Entonces, así por ejemplo en la sinagoga surge que había no solamente un ministro que se encargaba de abrir, cerrar la sinagoga, de proveer los libros, de guardarlos, sino también había un principal de la sinagoga, un anciano. Y cuando Pablo, desde su primer viaje misionero, vuelve y establece ancianos en cada iglesia, ¿qué está estableciendo? Está estableciendo una persona que sea referente de esa congregación, referente del mensaje del Evangelio, referente de la vida que queremos llevar, referente de la visión que queremos que lleve a cabo por el Evangelio. Eso es un anciano. Ahora, vamos
a los dones del Espíritu y a este pasaje en los minutos que nos quedan. Fíjate que el Señor, que no permite ningún mediador entre Él y su pueblo, el Señor que envía al Espíritu Santo, por el cual nadie se puede erigir como el intérprete inexorable de la Escritura, pero el Señor, para la edificación de su Iglesia y de los creyentes, establece estos 4 tipos de personas. Primero, los apóstoles, personas oficialmente autorizadas y señaladas como testigos veraces de cuál es el Evangelio. Los apóstoles eran portadores y eran quien daban veracidad, autenticidad a la Iglesia, al mensaje de los Evangelios. Ellos eran los testigos oficiales. Por eso Efesios 2:20 dice que la Iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Y no quiere decir que los apóstoles sean los salvadores, ni mucho menos, porque dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No tenemos ninguna duda, pero Dios quiso establecer, y los apóstoles así lo entendieron cuando sustituyeron a Judas por Matías, personas oficialmente autorizadas como referencias de lo que era la enseñanza de Cristo. Después existen profetas. Los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, es quien comunica al pueblo de Dios el mensaje de Dios. Portavoces de qué es lo que Dios quiere para su pueblo. En tercer lugar, evangelistas. Los evangelistas es una palabra que aparece 2 veces en la Escritura y es difícil de identificar. Hay algunos hermanos que hablan de evangelistas como quienes narraban las historias de Jesús, o sea, los evangelios. Eran personas que se dedicaban a una predicación de los hechos y las enseñanzas de Jesús. Otros dicen que los evangelistas eran predicadores que no tenían un gobierno sobre una iglesia local, sino que viajaban por diferentes lugares ayudando a iglesias que quizás no tenían una referencia clara de enseñanza bíblica. Pero después de estos 3 aparecen pastores y maestros. Estos sí que han quedado hasta ahora. Hoy en día tenemos predicadores que podemos invitar y son de mucha bendición. Tenemos personas que pueden compartir la Escritura, sobre todo en el tiempo del Nuevo Testamento era importante para entender cómo leer el Antiguo. Pero luego están pastores y maestros. ¿Puedo preguntarte, ¿tienes un pastor en tu vida? Estos son dones del Espíritu que el Señor da a la Iglesia. Y esas personas son para realizar una labor. Estamos en una fábrica. Ni estamos en un cine, ni estamos en un aula universitaria, ni estamos en un parque de entretenimiento. Estamos en un taller donde lo que estamos haciendo por la predicación de la palabra de Dios, por su enseñanza, es tratar de madurar a los creyentes. Y cada uno de nosotros necesitamos esa madurez para perfeccionar a los santos, y eso es todo creyente. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Hermano, ¿sabes que tienes una tarea que hacer? O sea, no es aquello de voy a ver a la congregación a ver dónde me encuentro más a gusto. Estás equivocado. La cosa es a qué congregación puedes ir para contribuir con tu vida a la obra del ministerio. Esa es la misión por la cual vamos a una iglesia. Y si oímos, si aprendemos, no es para pavonearnos, no es para controlar a otros.
No, es para servir y para que juntos maduremos a la semejanza de Cristo y poder llevar a cabo ese servicio a nuestro Dios, esa obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Antes te he preguntado, ¿tienes un pastor en tu vida? Espero que sí. Espero que tengas a una persona que puedas preguntarle, que puedas escuchar sus consejos y puedas seguirlos. Pero luego, la edificación del cuerpo de Cristo. Así como te pregunto si tienes alguien a quien imitar o a quien obedecer, te pregunto si tienes alguien a quien sirves. ¿Estás sirviendo a alguien? Una de las iglesias más fuertes que conozco fue porque hasta que fueron 100 y pico, ciento y pico, cada persona que venía a la iglesia le asignaban otro para discipularle. Y estaba con esa persona ayudándole, enseñándole a orar, guiándole, preocupándose por él, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? Se levantó una iglesia, pues, de unas 100 y pico personas que cada uno de ellos era capaz de discipular a otros. Hoy en día el pastor está encargado, no sé si son 5, 6 o 10 iglesias, desde Galicia hasta aquí Huesca o Manresa. Tienen 2 centros grandes de ayuda social, o sea, edificios, unos 6 o 7 edificios. Es que sale de la comprensión. Dices, ¿cómo es posible? Te pregunto, ¿tienes a alguien a quien estás sirviendo? Según tu capacidad. No se trata de que nos hagamos pastores o nos hagamos... No. Yo soy un mendigo. He encontrado un trozo de pan y te digo, ¿dónde encontrar ese trozo de pan? Te digo lo que a mí me ha sido de bendición, lo comparto contigo y espero que el Señor te ayude. Dones del Señor, pastores y maestros, para perfeccionar a todo creyente para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Me hace gracia porque a veces parece que es tan difícil llegar a una unanimidad, pero cuando nos apartamos del Señor es cuando tenemos tantas propuestas. Pero si queremos servir a Cristo, nuestras propuestas se reducen. Se nos es más fácil buscar algo cohesionado y tirar para adelante. A la unidad de fe, el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos al hombre perfecto, y por supuesto la mujer, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate, el alimento, ¿de quién lo recibimos según este texto? Lo recibimos del Señor, pero vía otros miembros. Así que esta mañana te hago 3 preguntas. La primera, ¿tienes un pastor? No me refiero si tu iglesia ha contratado un pastor. No me refiero si... Os agradezco mucho que muchos de vosotros me llamáis pastor. No. Te pregunto si realmente tienes a alguien que piensas que merece la pena imitar su vida y que obedeces y te sujetas, lo dice la Escritura, no lo digo yo, yo no me atrevería, pero tienes un pastor en tu vida, lo tengo yo, porque yo también necesito un pastor. Segundo, tienes alguien a quien sirves, quien edificas, estás construyendo, edificando el cuerpo de Cristo, ayudando a otras personas. Y 3, ¿estás bien puesto en la cadena de Dios? En el sentido de que recibes alimento de otros hermanos y compartes ese alimento con otros. No quiero que nadie se ofenda y entiendo todo, entiendo las circunstancias de todo, Pero hace poco considerábamos
imaginaros, por ejemplo, una célula que yo tengo en mi casa y llega a la iglesia Nestorio González Gutiérrez y Mercé me dice: Manuel, ¿puedes recibirlo en tu célula? Es que estamos tan a gustito. Me junto con tal, nos comemos unas barbacoas que quitan el hipo. ¿Qué somos? ¿Iglesia? Necesitamos un mensaje que defender, necesitamos un pacto que hacer juntos y necesitamos un tipo de gobierno vivo que nos ayude a desarrollarnos como el ser vivo que es la Iglesia de Jesucristo. Que el Señor nos ayude.